Buenos días. Vamos a trabajar hoy con la medida de tendencia central, entre ellos la media aritmética. Medidas de tendencia central o descentralización son los valores numéricos que nos informan del nivel general medio de los datos que se están ordenando o procesando. Son tres las medidas de tendencia central: media o media aritmética, también conocido como promedio, mediana y moda. Media aritmética se simboliza con la letra X y una barra encima. La media o media aritmética es el promedio o resultado de la suma de todos los datos dividido por la cantidad total de datos. Su valor es representativo de la muestra o población. Ejemplos. Cuando el conjunto de datos es pequeño, calculamos directamente: A. Las calificaciones de un alumno de USA en 6 materias son 2, 3, 4, 5, 3, 4. Para obtener la media sumamos todas las calificaciones y dividimos por el total de datos. La fórmula es: media aritmética es igual a la sumatoria de todos los datos dividido n, que es el total de datos. Tenemos que es igual a la suma de todos los datos, 2 más 3 más 4 más 5 más 3 más 4 da 21, dividido el total de datos, que es 6, me da 3,5. La interpretación de la media en este ejemplo es que si las 6 calificaciones hubiesen sido iguales, esta sería de 3,5. B. Trabajamos con la siguiente tabla que recoge los datos de un estudio que realizamos para averiguar la cantidad de niños que asisten a la escuela por familia en mi cuadra. Tenemos la variable y la frecuencia, agregamos una columna del producto de la variable por la frecuencia, x por f, y sumamos. Para hallar la media seguimos estos pasos. Primero multiplicamos los valores de la variable x por la frecuencia f. Segundo, sumamos estos productos. Tercero, dividimos la suma de los productos por el número total de datos. Tenemos la sumatoria de x por f dividido n, que es el total de datos. La sumatoria de la variable por la frecuencia da 47 y el total de datos es 20. Entonces tenemos 47 dividido 20 me da 2,4, aproximadamente 2. Se redondea de acuerdo a la naturaleza de los datos. En el ejemplo anterior era el promedio, entonces trabajamos con decimales. Acá se refiere a niños, entonces redondeamos a 2. La interpretación es que si la cantidad de niños por familias de la cuadra que asistían a la escuela fuesen iguales, este sería de 2 niños por familia. C. La siguiente tabla registra las ausencias de 10 alumnos de un curso en el primer semestre. Tenemos ahí en las variables la cantidad de alumnos, los alumnos, y en la frecuencia las ausencias en días. Calculamos utilizando los dos procedimientos. Procedimiento 1 es la sumatoria de las frecuencias dividido el total de datos. En este caso tenemos 2 más 4 más 2 más 1 más 2 más 1 más 3 más 4 más 3 más 2 dividido 10, que es el total de datos. 24 dividido 10, 2. Planteamiento 2, la sumatoria de la variable por la frecuencia dividido el total de datos. En el total de datos, x variable, f frecuencia. Construimos la tabla. Tenemos Miguel López tiene 2 ausencias y así sucesivamente. Vamos a crear una tabla de cantidad de ausencias en la columna de las variables, que son 1, 2, 3, 4 días, es la mayor cantidad de ausencias que tiene un alumno. Y en la frecuencia, las veces que se repiten cada variable. Un día de ausencia tenemos 2 alumnos, 2 días de ausencia 4 alumnos, 3 días de ausencia 2 alumnos, 4 días de ausencia 2 alumnos, sumando me da 10. Creamos la columna x por f, o sea, la variable por la frecuencia.
1 por 2, 2 por 4, 3 por 2, 4 por 2, la sumatoria me da 24. Sumatoria de variable por frecuencia 24 y el número total de datos 10. Tenemos 24 dividido 10, 2,4, me da el mismo resultado que el caso anterior. Observamos que llegamos al mismo resultado utilizando cualquiera de los dos procedimientos. Muchas gracias por la atención. Continuamos en la próxima clase.